El sistema de la victoria, más allá de la suerte. ¿Qué pensarías si te dijera que casi todo lo que te han enseñado sobre el éxito es, en realidad, un error garrafal? La verdadera razón por la que no estás dominando en tus negocios, en tu estado físico o en tus relaciones personales no es la falta de talento. No es que no seas lo suficientemente inteligente y, desde luego, no es por falta de suerte. El problema real es que estás intentando ganar siguiendo un manual de reglas que está roto. La mayoría de las personas enfrentan la vida y la competencia como aficionados. Se obsesionan con el resultado final, viven pendientes de lo que hace el de al lado y confían ciegamente en ráfagas de motivación o en la simple esperanza. Pero los verdaderos ganadores, esos que dominan de forma constante en cualquier área que se proponen, operan bajo un guión completamente distinto. Ellos han comprendido que ganar no se trata de ser el mejor en un día de suerte, sino de construir sistemas que hagan que la victoria sea algo inevitable. Al terminar de escuchar esto, tendrás en tus manos la estructura exacta que separa a los campeones del resto del mundo. Esto no es teoría abstracta. Es el sistema operativo que utilizan los referentes en cada dominio, desde los negocios de alto nivel hasta el deporte de élite. Si implementas lo que voy a compartir contigo, no ganarás solo de vez en cuando, empezarás a ganar de forma sistemática, predecible y demoledora. Capítulo 1. El fracaso antes de la línea de salida. Hay una verdad brutal que casi nadie se atreve a reconocer: la mayoría de la gente está programada para perder desde el momento en que abre los ojos por la mañana. Y no pierden por falta de oportunidades, sino porque su enfoque ante la competencia es fundamentalmente erróneo. El primer error fatal es la obsesión por el resultado. La gente se enfoca tanto en lo que quiere conseguir que olvida el proceso que genera ese logro. Quieren el campeonato, el contrato millonario o el ascenso soñado, pero agotan su energía mental visualizando el podio en lugar de diseñar las acciones diarias que los llevarán hasta allí. Es un pensamiento invertido que condena a la mediocridad. Cuando te obsesionas con el resultado, te encadenas emocionalmente a variables que no controlas. No puedes controlar si tu rival tiene un día brillante o si el mercado se desploma, y esa falta de control se traduce en ansiedad y distracción. Los ganadores le dan la vuelta a esto. Se obsesionan con el proceso y se desapegan del resultado. Saben que si perfeccionas el mecanismo, el producto final llegará por sí solo. Si te concentras en tomar la mejor decisión posible cada día, esas decisiones se acumulan hasta crear un éxito que, para los demás, parecerá haber ocurrido de la noche a la mañana. El segundo error crítico es el pensamiento competitivo convencional. Se nos ha dicho que ganar es vencer a otros, por lo que la gente se dedica a estudiar a su competencia, a copiar sus pasos y a preocuparse por lo que otros hacen. Este es el camino del seguidor. Para cuando has identificado a alguien como tu competencia y has copiado su estrategia, esa persona ya ha saltado al siguiente nivel. Los campeones no compiten contra otros, compiten contra la mejor versión posible de sí mismos. Su estándar no es el mercado, es su propio potencial. El tercer error es depender de la motivación y la fuerza de voluntad. El promedio espera sentirse inspirado para actuar. Permiten que su estado emocional dicte su comportamiento, trabajan duro cuando están animados y se rinden cuando el ánimo decae. Esto genera un patrón de esfuerzo inconsistente que solo produce resultados mediocres. Los ganadores saben que la motivación es traicionera y la voluntad es un recurso limitado. En lugar de confiar en cómo se sienten, construyen sistemas que hacen que la acción correcta sea automática. Crean un entorno que los empuja a actuar, sin necesidad de un motor interno constante. El cuarto fallo es el pensamiento a corto plazo. La mayoría evalúa su progreso por días o semanas. Si no ven cambios inmediatos, se desaniman y abandonan, saltando de una estrategia a otra en busca de una solución mágica. Ese cambio constante impide que se genere una verdadera inercia. Los campeones, en cambio, piensan en décadas. Entienden que el éxito significativo requiere tiempo para madurar. Están dispuestos a invertir años en habilidades que otros no están dispuestos a trabajar ni un mes. Esta visión a largo plazo les permite tomar decisiones que parecen irracionales hoy, pero que crean ventajas exponenciales mañana.
Por último, está el mito del sacrificio. Muchos creen que ganar exige renunciar a todo lo demás, como si el éxito y la plenitud fueran enemigos. Esto genera un conflicto interno que hace que la búsqueda de la excelencia se sienta como un castigo. Los ganadores reales no sacrifican su vida, diseñan el éxito en torno a la vida que quieren tener. Cuando tu búsqueda de la excelencia está alineada con tus valores y tu propósito, el esfuerzo deja de ser un sacrificio y se convierte en una forma de expresión personal. Capítulo 2. La estructura universal de la victoria. Cada disciplina tiene sus propias reglas, pero bajo la superficie existe una estructura universal que los campeones utilizan sin importar el juego que estén jugando. Este marco se divide en 3 capas fundamentales: cimentación, ejecución y evolución. La capa de cimentación se trata de construir fundamentos inquebrantables. Muchos corren hacia las técnicas avanzadas porque los básicos les parecen aburridos, pero las tácticas sofisticadas no valen nada sin una base sólida. Esta capa tiene 4 pilares. Claridad. Significa saber exactamente qué significa ganar en tu área. Los campeones no tienen metas vagas como tener éxito. Ellos definen el triunfo con precisión matemática, conocen sus métricas y sus plazos. Esa claridad elimina la confusión y permite decidir con rapidez. Capacidad. Es el desarrollo sistemático de habilidades. No se trata solo de practicar, sino de practicar de forma deliberada. Identifican debilidades, diseñan ejercicios para corregirlas y miden su avance con obsesión. Carácter. Es el sistema operativo interno que dicta cómo respondes bajo presión. El carácter se construye en las pequeñas decisiones: hacer lo que dijiste que harías cuando nadie te mira y decirte la verdad sobre tu rendimiento, aunque duela. Consistencia. Es el puente hacia los resultados. Lo que haces de vez en cuando no cuenta, lo que haces cada día define quién eres. Los campeones crean rutinas que hacen que la acción correcta sea inevitable, sin importar su estado de ánimo. La capa de ejecución es donde la estrategia choca con la realidad. Aquí es donde optimizamos el rendimiento en tiempo real mediante el enfoque, la adaptación y el apalancamiento. El enfoque consiste en dirigir todos tus recursos hacia las actividades de mayor impacto, diciendo no a las buenas oportunidades para decir sí a las extraordinarias. La adaptación es la capacidad de ajustar el plan cuando éste no funciona. Los campeones no se aferran a un mapa si el terreno ha cambiado. Y el apalancamiento es el arte de identificar ese 20% de acciones que generan el 80% de los resultados, buscando siempre la máxima eficiencia. Finalmente, la capa de evolución es la que convierte a un buen profesional en una leyenda. Se basa en la innovación y la integración. Innovar no es solo jugar mejor, es buscar formas de cambiar las reglas del juego a tu favor. La integración, por su parte, consiste en conectar tus éxitos en diferentes áreas. La disciplina que ganas en el gimnasio se traslada a tu empresa, la calma de la meditación mejora tus relaciones. Todo está conectado. Capítulo 3. La psicología de la ventaja sistemática. La diferencia real entre quienes ganan y quienes pierden no es el azar, es la psicología. Los campeones piensan de forma distinta sobre la presión y la mejora, utilizando modelos mentales que les otorgan una ventaja sistemática. El primer pilar es la mentalidad de abundancia. La mayoría opera desde la escasez, creyendo que para que ellos ganen, alguien tiene que perder. Ven el mundo como un juego de suma cero, lo que genera ansiedad y defensiva. Los campeones ven abundancia, saben que la mejor forma de ganar es crear más valor que nadie. En lugar de pelear por un trozo del pastel, se enfocan en hacer el pastel más grande. Esto los transforma de competidores reactivos en creadores proactivos. La segunda ventaja es la antifragilidad. La mayoría huye de los problemas y busca un camino suave. Los campeones entienden que los desafíos no solo forjan el carácter, sino que revelan oportunidades ocultas. Ser antifrágil significa buscar la dificultad porque sabes que te hace más fuerte. No solo toleras el estrés, lo usas como combustible para detectar dónde debes mejorar. Mientras otros entran en pánico ante la incertidumbre, tú ves un hueco para avanzar. Por último, está el pensamiento de sistemas.
El común de la gente ve la vida como una sucesión de eventos aislados, de éxitos y fracasos individuales. Los campeones, sin embargo, ven procesos. Entienden que cualquier resultado es simplemente la consecuencia natural del sistema que han construido. Si el resultado no es el esperado, no se culpan a sí mismos ni a la mala suerte, analizan el sistema, ajustan los engranajes y vuelven a ponerlo en marcha. Cuando dejas de ver la victoria como un evento y empiezas a verla como un producto de tu arquitectura mental y operativa, dejas de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el arquitecto de tu propio dominio. La arquitectura del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico implica un cambio de paradigma fundamental, dejar de enfocarse en ganar rondas individuales para concentrarse en diseñar el juego completo. En lugar de intentar forzar el éxito a través de pura motivación y esfuerzo titánico, el objetivo es construir engranajes que hagan que el éxito sea una consecuencia automática. En lugar de depender de una autodisciplina inquebrantable para obligarte a adoptar el comportamiento correcto, diseñas tu entorno de tal manera que ese comportamiento sea la opción más natural y sencilla. Esto genera lo que conocemos como ventajas compuestas. ¿Por qué? Porque mientras la fuerza de voluntad es un recurso que se agota con el uso a lo largo del día, los sistemas, por el contrario, mejoran con el tiempo. Cada iteración, cada repetición del ciclo, permite ajustar una pieza, corregir un error y hacer que el mecanismo sea más eficiente y efectivo. Con el tiempo, lo que al principio requería un esfuerzo masivo para ponerse en marcha se vuelve algo que fluye casi sin esfuerzo, simplemente porque el sistema se encarga de la mayor parte del trabajo pesado. El anclaje de la identidad. La cuarta ventaja psicológica que separa a los campeones del resto es el pensamiento basado en la identidad. La mayoría de las personas viven atrapadas en una contradicción interna constante, intentan lograr resultados que chocan frontalmente con la imagen que tienen de sí mismas. Quieren acumular riqueza, pero en su fuero interno se ven como alguien que siempre lucha por llegar a fin de mes. Desean tener un cuerpo atlético, pero se identifican como alguien a quien le horroriza el ejercicio físico. Este conflicto interno es la receta perfecta para el autosabotaje. Los campeones operan de manera inversa, alinean su identidad con sus objetivos deseados. No, intentan lograr el éxito, se convierten en el tipo de persona que, por su propia naturaleza, genera esos resultados. En lugar de decir, quiero perder peso, afirman, soy alguien que respeta y cuida su cuerpo. En lugar de decir, quiero montar una empresa, declaran, soy un emprendedor. Este cambio de identidad lo transforma todo. Al dejar de luchar contra tus supuestas tendencias naturales, empiezas a expresar tu yo auténtico. Las acciones que antes requerían una fuerza de voluntad sobrehumana ahora se sienten naturales e inevitables. El éxito deja de ser una meta lejana y se convierte en el subproducto de ser fiel a quien realmente eres. La ambición a largo plazo. La quinta ventaja psicológica es lo que llamamos ambición codiciosa a largo plazo. La mayoría de la gente oscila entre dos extremos ineficientes, o son codiciosos a corto plazo, maximizando las ganancias inmediatas a costa de oportunidades futuras, o son generosos a largo plazo, sacrificando tanto en el presente que se queman antes de ver los frutos de su esfuerzo. Los campeones, sin embargo, practican una codicia estratégica a largo plazo. Están más que dispuestos a sacrificar gratificaciones instantáneas a cambio de ventajas sustanciales en el futuro, pero son muy inteligentes sobre qué sacrificios específicos generarán los mayores retornos compuestos. No intentan ser desinteresados ni mártires, su objetivo es ser óptimamente egoístas a lo largo del horizonte temporal más amplio posible. Esto significa que invierten fuertemente en capacidades que pagarán dividendos de por vida. Priorizan relaciones que se vuelven más valiosas con el paso de los años. Construyen activos que generan retornos pasivos. En definitiva, toman decisiones hoy por las que su yo del futuro les estará profundamente agradecido. Capítulo 4. El principio de la preparación absoluta. Hay una verdad innegable en el mundo del alto rendimiento: los campeones se forjan en la práctica, no en la presentación final.
La diferencia abismal entre los ganadores y todos los demás radica en lo que sucede cuando no hay cámaras, cuando nadie está mirando. Mientras la mayoría de la gente concentra toda su energía en la ejecución del día del partido, los campeones están obsesionados con la preparación previa. Entienden perfectamente que el juego se gana o se pierde mucho antes de poner un pie en la arena. El primer nivel, maestría técnica. El primer peldaño de la preparación es la maestría técnica. Esto implica llevar tus habilidades a un nivel tan elevado que se vuelvan automáticas, incluso bajo la presión más extrema. La mayoría de las personas practican hasta que les sale bien una vez. Los campeones practican hasta que es imposible que les salga mal. Saben que cuando las apuestas son altas y la tensión es asfixiante, uno no se eleva para estar a la altura de las circunstancias, uno cae hasta el nivel de su preparación. La maestría técnica no se logra con la simple repetición, sino con la práctica deliberada. Esto significa trabajar específicamente en tus debilidades, buscar retroalimentación inmediata sobre tu rendimiento y empujarte constantemente fuera de tu zona de confort. Es un proceso incómodo y mentalmente agotador, y es precisamente por eso que la mayoría de la gente lo evita. Pero también es la única vía para desarrollar capacidades que sean verdaderamente distintivas y superiores. Los campeones diseñan sus sesiones de entrenamiento para que sean más duras que la competencia real. Entrenan en condiciones más difíciles de las que jamás enfrentarán, con más peso, plazos más cortos y más distracciones. De esta manera, cuando llega el momento de la verdad, la ejecución real parece fácil en comparación. El segundo nivel, planificación de escenarios. El segundo nivel de la preparación es la planificación de escenarios. Los campeones no se preparan solo para el resultado más probable. Se preparan para todo el espectro de posibilidades. Analizan meticulosamente el mejor de los casos, el peor de los casos y absolutamente todo lo que hay en medio. Desarrollan planes de contingencia detallados para diferentes situaciones, de modo que nunca los pillen desprevenidos. La planificación de escenarios requiere hacerse la pregunta, ¿y si? Constantemente. ¿Y si el mercado se desploma mañana? ¿Y si tu empleado clave renuncia sin previo aviso? ¿Y si tu mayor competidor lanza un producto revolucionario? ¿Y si sufres una lesión? Los campeones no se limitan a esperar que estas cosas no sucedan, desarrollan respuestas específicas y protocolizadas para cuando sucedan. Este nivel de preparación genera una confianza genuina que va mucho más allá del simple optimismo. Cuando has pensado en todas las formas en que algo podría salir mal y has diseñado una respuesta para cada una, te enfrentas a la competencia con una seguridad real, no con falsa bravuconada. El tercer nivel, ensayo mental. El tercer nivel es el ensayo mental. Los campeones no solo entrenan sus habilidades físicas o técnicas, también entrenan sus habilidades mentales. Visualizan no solo el momento del éxito, sino todo el proceso doloroso y desafiante que conduce a él. Ensayan mentalmente cómo manejarán la presión, cómo lidiarán con los contratiempos y cómo mantendrán el enfoque cuando todo parezca desmoronarse. El ensayo mental implica repasar escenarios complejos en tu mente con la misma intensidad y detalle que pondrías en una práctica física. Visualizas no solo anotar el punto ganador, sino hacerlo cuando estás físicamente exhausto, cuando el público te abuchea y cuando acabas de fallar tus últimos 3 intentos. Este tipo de entrenamiento mental reconfigura literalmente tu cerebro. Al ensayar un escenario repetidamente en tu mente, creas vías neuronales que hacen que la experiencia real se sienta familiar. Tu cerebro tiene dificultades para distinguir entre una experiencia vívidamente imaginada y una real, por lo que el ensayo mental crea memoria muscular para situaciones que técnicamente aún no has vivido. El cuarto nivel, optimización de recursos. El cuarto nivel de preparación es la optimización de recursos. Los campeones entienden que prepararse no es solo desarrollar habilidades, es organizar todos los recursos disponibles para lograr el máximo impacto. Esto significa optimizar tu entorno, tu agenda, tu energía y tu atención. La optimización de recursos comienza, curiosamente, con la eliminación. Antes de intentar añadir nuevas capacidades, eliminas todo lo que no sea esencial.
Los campeones son despiadados a la hora de recortar actividades, compromisos y relaciones que no contribuyen directamente a sus objetivos principales. Entienden profundamente que decir sí a cosas buenas a menudo significa tener que decir no a cosas grandiosas. Una vez hecho esto, optimizas lo que queda. Diseñas tu entorno para minimizar la fricción hacia las acciones correctas y maximizar el estado de flujo. Organizas tu espacio de trabajo para que lo correcto sea más fácil de hacer que lo incorrecto. Estructuras tu día para que el trabajo más importante ocurra cuando tus niveles de energía están en su punto más alto. El quinto nivel, capacidad adaptativa. El quinto y más avanzado nivel de preparación es la capacidad adaptativa. Esto es lo que separa a los buenos de las leyendas. La capacidad adaptativa consiste en construir la habilidad de ajustar tu enfoque en tiempo real, basándote en condiciones cambiantes e impredecibles. La mayoría de las personas se preparan para escenarios específicos. Pero los campeones se preparan para estar desprevenidos. Desarrollan capacidades generales que pueden aplicarse a situaciones totalmente nuevas. Cultivan habilidades de reconocimiento de patrones que les permiten comprender rápidamente entornos desconocidos. Fomentan la comodidad con la incertidumbre para poder pensar con claridad cuando ocurre lo inesperado. Tener capacidad adaptativa significa que no estás preparado solo para la competencia que esperas, sino para competencias que ni siquiera existen todavía. No estás listo solo para los desafíos de hoy, sino para los desafíos que aún no se han inventado. Esta es la forma más elevada de ventaja competitiva porque es imposible de copiar o predecir por tus oponentes. Capítulo 5. El sistema de la victoria compuesta. La ventaja competitiva más poderosa no consiste en ganar a lo grande una sola vez. Consiste en ganar en pequeño, pero de manera consistente. Los campeones entienden que el éxito masivo es siempre el resultado de ventajas compuestas que se acumulan a lo largo del tiempo. No persiguen avances dramáticos y peliculeros, orquestan mejoras sistemáticas que se multiplican a lo largo de meses y años. El primer principio, ganancias marginales. El primer principio de la victoria compuesta es el concepto de ganancias marginales. Esta idea se popularizó enormemente gracias al equipo británico de ciclismo, que decidió mejorar cada aspecto relacionado con el rendimiento en tan solo un 1%. Rediseñaron los asientos de las bicicletas para obtener ínfimas mejoras aerodinámicas. Enseñaron a los ciclistas la forma más efectiva de lavarse las manos para evitar enfermedades. Incluso pintaron el interior del camión del equipo de blanco nuclear para poder detectar cualquier mota de polvo que pudiera afectar el mecanismo de precisión de las bicicletas. Individualmente, ninguna de estas mejoras marcaba una diferencia notable. Pero colectivamente, crearon una ventaja sistemática que era imposible de igualar para sus competidores. El equipo pasó de no haber ganado nunca un Tour de Francia a dominar el deporte durante más de una década. Las ganancias marginales funcionan porque se acumulan exponencialmente, no linealmente. Una mejora del 1% cada día durante un año no te hace un 365% mejor, te hace un 3800% mejor. La mayoría de la gente subestima drásticamente el poder de las pequeñas mejoras porque busca resultados inmediatos en lugar de una transformación a largo plazo. La clave de las ganancias marginales es identificar cada variable que afecta tu rendimiento y optimizarla sistemáticamente. Los campeones no se centran solo en los factores grandes y obvios. Optimizan su sueño, su nutrición, su entorno, su equipo, su mentalidad y su recuperación. Entienden que todo está interconectado y que una pequeña mejora en un área amplifica las mejoras en todas las demás. El segundo principio, aprendizaje sistemático. El segundo principio es el aprendizaje sistemático. La mayoría de las personas tratan el aprendizaje como algo que ocurre exclusivamente en la educación formal o en programas de capacitación. Pero los campeones tratan el aprendizaje como un proceso continuo y orgánico que ocurre en tiempo real durante la ejecución real. El aprendizaje sistemático significa extraer lecciones valiosas de cada experiencia, no solo de los éxitos. Los campeones llevan registros detallados de sus decisiones y de los resultados obtenidos. Analizan no solo qué funcionó y qué no, sino el
¿Por qué? Buscan patrones que revelen principios subyacentes, en lugar de limitarse a coleccionar consejos y tácticas aleatorias. Esto crea una ventaja compuesta porque tu velocidad de aprendizaje se acelera con el tiempo. A medida que desarrollas un mejor reconocimiento de patrones, puedes extraer insights más rápidamente de nuevas experiencias. A medida que construyes una base de datos más grande de modelos mentales, puedes tomar mejores decisiones con menos información. Al comprender las relaciones de causa y efecto con mayor claridad, puedes predecir los resultados con mayor precisión. El tercer principio, efectos de red. El tercer principio de la victoria compuesta son los efectos de red. Los campeones entienden que su red de contactos es su patrimonio neto, pero no en el sentido superficial en que la mayoría de la gente lo entiende. No se trata de coleccionar tarjetas de visita o conexiones en LinkedIn. Se trata de construir relaciones profundas que generen valor compuesto para todos los involucrados. Los efectos de red significan que cada persona a la que ayudas a tener éxito te hace más exitoso a ti también. Cuando contribuyes a las victorias de otras personas, ellas se sienten invertidas en tu propia victoria. Cuando compartes conocimiento y recursos generosamente, la gente quiere compartir conocimiento y recursos contigo. Los campeones construyen redes de manera estratégica, pero no egoísta. Buscan formas de crear valor para los demás antes de pedir nada a cambio. Entienden que las redes más poderosas no se basan en transacciones, sino en transformaciones. Cuando ayudas a alguien a convertirse en una mejor versión de sí mismo, creas una relación que genera retornos compuestos durante décadas. El cuarto principio, acumulación de activos. El cuarto principio es la acumulación de activos. Los campeones no trabajan solo por dinero, trabajan para construir activos que generen valor mientras duermen. Entienden la diferencia fundamental entre intercambiar tiempo por dinero y construir sistemas que creen valor de manera independiente. La acumulación de activos comienza con las capacidades personales. Cada habilidad que desarrollas se convierte en un activo que paga dividendos para siempre. Cada pieza de conocimiento que adquieres se convierte en materia prima para resolver problemas futuros. Cada relación sólida que construyes se convierte en una fuente potencial de oportunidades, ideas y recursos. Pero los campeones van más allá de los activos personales. Construyen negocios, marcas y sistemas que crean valor para otras personas. Entienden que los activos más poderosos son aquellos que resuelven problemas para un gran número de personas. Se enfocan en construir cosas que se vuelven más valiosas con el tiempo, en lugar de simplemente generar ingresos inmediatos y efímeros. El quinto principio, evolución de la identidad. Finalmente, el quinto principio de la victoria compuesta es la evolución de la identidad. Como mencionamos anteriormente, la mayoría de las personas intentan lograr resultados que son inconsistentes con su identidad, lo que crea una resistencia interna masiva y hace que el éxito se sienta forzado y antinatural. Los campeones entienden que el éxito sostenible requiere evolucionar tu identidad para que coincida con tus resultados deseados. La evolución de la identidad significa convertirte gradualmente en el tipo de persona que crea naturalmente los resultados que quieres. En lugar de obligarte a actuar de manera diferente, simplemente te vuelves diferente. En lugar de luchar contra tus supuestas tendencias naturales, reconfiguras esas tendencias para que se alineen con tus objetivos a largo plazo. Esta alineación elimina la fricción interna y hace que la búsqueda de la excelencia sea un proceso de autoexpresión, en lugar de un proceso de autonegación. Cuando tu identidad y tus acciones están en perfecta armonía, la victoria compuesta se convierte en tu estado natural de ser. La consolidación de la identidad ganadora. Este proceso de transformación no ocurre por arte de magia, sino a través de pequeñas acciones constantes que refuerzan la identidad que deseas proyectar. Cada vez que eliges el camino difícil, pero correcto, en lugar de la opción fácil, pero errónea, estás fortaleciendo las vías neuronales asociadas a tu nueva personalidad. Cada vez que actúas como la persona en la que te quieres convertir, haces que sea un poco más sencillo volver a actuar de esa manera en el futuro.
El sistema de victoria compuesta es tan efectivo porque opera a nivel de estructuras, no de eventos aislados. En lugar de intentar ganar competiciones individuales de forma desesperada, te dedicas a construir capacidades que hacen que ganar sea la consecuencia lógica y automática. En lugar de depender de la suerte o de que el momento sea el adecuado, creas ventajas sistemáticas que funcionan sin importar las circunstancias externas. Así es como los grandes referentes dominan su campo, no solo durante unos meses o unos pocos años, sino durante décadas enteras. Capítulo 6. La ejecución bajo presión. El momento de la verdad es el filtro definitivo que separa a los impostores de los verdaderos campeones. Cualquiera puede tener un buen rendimiento cuando las condiciones son perfectas, cuando se siente descansado y cuando todo sale según lo planeado. Pero los ganadores de verdad se forjan en esos instantes donde todo parece desmoronarse, cuando hay muchísimo en juego y el fracaso parece estar a la vuelta de la esquina. La mayoría de las personas se quiebran bajo presión porque no entienden qué es realmente la presión. Creen que es algo que viene de fuera, de las circunstancias difíciles, de las expectativas de los demás o de lo que hay en juego. Pero la presión no es algo que te sucede. La presión es una construcción de tu propia mente, basada en cómo interpretas y cómo respondes a las situaciones de desafío. La primera clave para ejecutar bajo presión es transformar el estrés en combustible. Casi todo el mundo intenta eliminar el estrés o la ansiedad antes de actuar, buscan sentirse tranquilos y relajados. Sin embargo, los campeones saben que el estrés y la ansiedad, cuando se canalizan correctamente, son potenciadores del rendimiento. La misma activación física que genera la ansiedad es la que permite alcanzar el máximo rendimiento. La diferencia no es la presencia o ausencia de estrés, sino la etiqueta que le pones. Cuando sientes que tu corazón se acelera y tus manos sudan, tienes dos opciones: pensar, estoy nervioso y voy a fallar, o pensar, mi cuerpo se está preparando para dar lo mejor de sí. La respuesta física es la misma, pero la interpretación lo cambia todo. Los campeones se entrenan para asociar esa activación con la emoción del reto, no con el miedo. Practican en estados de alta intensidad para aprender a usar esa energía de forma productiva. Entienden que cierto nivel de tensión es necesario para brillar y, por eso, buscan situaciones de alta presión para expandir su capacidad de ejecución. La segunda clave es la conciencia del momento presente. Bajo presión, la mente de la mayoría suele estar en cualquier lugar menos donde debería. Piensan en las consecuencias de perder, en lo que dirá la gente, en los errores del pasado o en las oportunidades futuras. Esa dispersión mental hace que la ejecución precisa sea imposible. Los campeones han desarrollado la habilidad de estrechar su foco exclusivamente en el aquí y ahora, y en la tarea inmediata. No están pensando en el marcador, ni en el reloj, ni en el trofeo, solo piensan en la siguiente acción que deben tomar. Este enfoque elimina las interferencias mentales y permite que todo el entrenamiento previo tome el mando de forma fluida. La tercera clave es la orientación al proceso. En momentos críticos, la gente suele obsesionarse con el resultado, empiezan a pensar en ganar en lugar de pensar en jugar. Esa deriva de la atención genera una tensión física que bloquea los movimientos naturales y nubla la toma de decisiones. Los campeones mantienen su enfoque en el proceso sin importar lo que ocurra fuera. Se concentran en su técnica, en su plan de juego, en sus rutinas. Confían en que, si ejecutan el proceso correctamente, el resultado llegará por añadidura. Esto les quita el peso de tener que fabricar un resultado específico y les permite centrarse en lo único que realmente pueden controlar. Además, esto implica tener protocolos claros para situaciones críticas. Los campeones no improvisan sobre la marcha por desesperación. Tienen rutinas de prerrendimiento que los colocan en el estado mental adecuado y técnicas de centramiento para recuperar la calma en segundos. La cuarta clave es la improvisación adaptativa. Aunque el proceso da estabilidad, los mejores también saben cuándo ajustar el plan si este no funciona. Las situaciones de máxima presión suelen ser las más impredecibles y aferrarse rígidamente a un plan puede ser contraproducente. La improvisación adaptativa es la capacidad de hacer ajustes en tiempo real sin perder la compostura ni la confianza.
Significa leer la situación con rapidez y tener múltiples opciones bajo la manga. Para esto se requiere flexibilidad cognitiva, la habilidad de cambiar de esquema mental con suavidad y tomar decisiones incluso con información incompleta. Los campeones se sienten cómodos en la incertidumbre y la ambigüedad, por eso pueden pensar con claridad mientras los demás se hunden en el caos. La quinta clave es la regulación emocional. Bajo presión, las emociones pueden elevarte o hundirte. Los campeones no intentan suprimir sus emociones, sino utilizarlas estratégicamente. Todo empieza con la autoconciencia emocional, reconocer qué estás sintiendo y cómo eso afecta a tu rendimiento. Saben qué estado emocional es óptimo para cada tarea y utilizan técnicas de respiración, visualización o diálogo interno para cambiar su estado si es necesario. Entienden que las emociones son temporales y controlables. Incluso se preparan emocionalmente para escenarios negativos, practican cómo rendir cuando están enfadados, decepcionados o frustrados, canalizando esas emociones hacia la motivación o el enfoque. Por último, está el refuerzo de la identidad. Bajo una presión extrema, es natural que aparezcan dudas sobre la propia capacidad o el derecho a estar ahí. Esa duda suele convertirse en una profecía autocumplida. Los campeones, en cambio, usan la presión para reafirmar quiénes son. Se recuerdan a sí mismos su preparación, sus éxitos pasados y sus habilidades únicas. Utilizan frases o mantras personales que actúan como anclas, manteniéndolos conectados con su mejor versión cuando el mundo exterior intenta hacerlos sentir pequeños. Capítulo 7. La maestría del impulso. El impulso, o momentum, es la fuerza más poderosa en cualquier competición, pero también es la más incomprendida. Muchos creen que el impulso es algo que ocurre al azar, algo que te toca por suerte o que se pierde por desgracia. Pero los campeones saben que el impulso es algo que se crea, se mantiene y se aprovecha de forma sistemática. El primer principio del impulso es que siempre está disponible. La gente suele pensar que el impulso solo existe cuando las cosas van bien, cuando estás en una racha ganadora. Pero es al revés. El impulso real no es hijo del éxito, sino de la acción constante, independientemente de los resultados inmediatos. El impulso es psicológico, no circunstancial. Es la sensación interna de que te estás moviendo hacia adelante, de que estás progresando. Esa sensación puede existir incluso cuando los resultados externos aún no son visibles. De hecho, el impulso más poderoso suele construirse en los periodos donde parece que nada funciona. La clave para generarlo es el progreso diario. Los campeones se enfocan en avanzar algo, por pequeño que sea, cada día. Saben que sentir que te mueves es más importante que la magnitud del paso que das. Una serie de victorias minúsculas genera más inercia que esperar sentado a un gran triunfo. Esto requiere redefinir qué consideramos progreso. Los campeones celebran las mejoras en el proceso, no solo los logros finales. Miden su consistencia y la calidad de su ejecución, lo que les permite mantener el impulso incluso cuando los resultados externos se retrasan. El segundo principio es que el impulso se acumula de forma exponencial, no lineal. La mayoría espera que el progreso sea constante y predecible, pero el impulso real funciona de otra manera, crece muy lentamente al principio y luego se acelera de forma dramática cuando alcanza una masa crítica. Existen dos fases claras, la fase de acumulación y la fase de aceleración. En la fase de acumulación, el avance se siente lento y los resultados parecen mínimos. Aquí es donde la mayoría de la gente abandona porque no ve un retorno inmediato a su esfuerzo. Pero los campeones saben que es precisamente aquí donde se está gestando el impulso. Luego viene la fase de aceleración, donde el progreso parece no costar esfuerzo y los resultados se multiplican rápidamente. Es entonces cuando los observadores externos dicen que tuviste suerte, o que mejoraste de repente, pero tú sabes que esa aceleración es el pago por todo el trabajo silencioso de la fase de acumulación. El tercer principio es que el impulso debe protegerse a toda costa. Es una fuerza frágil, lleva tiempo construirla, pero puede destruirse rápidamente por la inconsistencia, la distracción o el pensamiento negativo. Los campeones son despiadados a la hora de proteger su inercia.
Proteger el impulso significa, ante todo, proteger tu racha. Los campeones identifican cuál es la acción mínima diaria que mantiene su movimiento y se comprometen a no romper jamás esa cadena. Puede ser escribir un párrafo, hacer 10 flexiones o realizar una llamada de ventas. No importa tanto la magnitud de la acción como la continuidad de la misma. También implica gestionar el entorno, eliminar influencias, personas o lugares que resten energía o generen dudas. Los campeones vigilan su diálogo interno y corrigen de inmediato cualquier pensamiento derrotista, sabiendo que el impulso es una cuestión de psicología tanto como de acción. El cuarto principio es que el impulso se puede transferir de un dominio a otro. Los campeones no ven su vida como compartimentos estancos. Entienden que el éxito genera éxito y la disciplina genera disciplina. Esto significa que puedes construir impulso en un área sencilla y transferirlo a una más desafiante. Si te cuesta avanzar en tu carrera profesional, podrías empezar por generar impulso en tu estado físico o en el aprendizaje de una nueva habilidad. Esa sensación de victoria y control en un área de tu vida se filtrará inevitablemente hacia las demás, creando una espiral ascendente de confianza y capacidad. Cuando dominas el arte de crear y proteger este impulso, dejas de ser un náufrago de las circunstancias para convertirte en una fuerza de la naturaleza. Ya no esperas a que las cosas sucedan, haces que sucedan, paso a paso, día tras día, hasta que tu avance se vuelve imparable. El efecto derrame y los microimpulsos. Esa sensación de progreso y control que cultivas en un área de tu vida, inevitablemente, terminará desbordándose hacia todas las demás. Los campeones no solo buscan grandes victorias, utilizan lo que llamamos microimpulso para construir un macroimpulso. Se dedican a generar pequeñas victorias a lo largo de su jornada que refuerzan su identidad como alguien que cumple lo que se propone. Hacen su cama al levantarse. Llegan 5 minutos antes a sus citas. Completan las tareas pequeñas de inmediato en lugar de postergarlas. Estas microvictorias actúan como un cimiento psicológico invisible que sostiene los logros más grandes. Si puedes dominar la primera hora de tu día, le estás enviando un mensaje a tu cerebro: hoy soy un ganador. Sin embargo, el impulso por sí solo no es suficiente, debe ser canalizado de forma estratégica. El impulso bruto es como un motor a máxima potencia sin un volante, mucha energía, pero sin dirección. Los campeones no solo generan inercia, sino que la timonean hacia objetivos de alta prioridad. Canalizar el impulso estratégicamente significa tener prioridades cristalinas y aprender a decir no a oportunidades tentadoras que no se alinean con tu misión principal. Cuando tienes impulso, te lloverán más ofertas y posibilidades de las que puedes manejar. La tentación es decir que sí a todo porque te sientes capaz de comerte el mundo, pero eso solo dispersa tu energía y evita que logres resultados disruptivos en un área específica. Los campeones usan ese fuego interno para enfrentar sus desafíos más temidos. Cuando sienten que la inercia está de su lado, no se relajan, aprovechan esa energía para atacar los proyectos que han estado evitando, para tener esas conversaciones difíciles que han pospuesto o para realizar los movimientos financieros arriesgados que han planeado. Saben que el impulso es un recurso temporal y que debe ser aprovechado mientras la llama está encendida. Por último, el impulso puede fabricarse mediante el ritual y la rutina. Un profesional no espera a que el impulso aparezca por arte de magia o cuando se siente inspirado. Lo crea a demanda a través de rituales específicos, rutinas matutinas que generan movimiento, rutinas de ejercicio que activan la energía vital y reflexiones nocturnas que refuerzan la percepción del progreso. Estos hábitos funcionan porque crean victorias predecibles. Si terminas tu rutina de la mañana, ya has ganado la primera batalla del día. Si completas tu entrenamiento, ya has logrado algo significativo antes del mediodía. Estos pequeños triunfos bajo tu control son el suelo firme sobre el que se construyen las leyendas. Capítulo 8. La ventaja de la adversidad. Todo campeón ha tenido un momento en el que estuvo a punto de tirar la toalla. Un instante donde el dolor era insoportable, las probabilidades estaban en su contra y las críticas eran demasiado crueles.
Lo que separa a los ganadores del resto no es la ausencia de estos momentos oscuros, sino su respuesta cuando estos aparecen en la puerta. La mayoría de las personas ven la adversidad como un error del sistema, algo que debe evitarse a toda costa. Buscan el camino más suave, minimizan el riesgo y huyen de la incertidumbre. Pero los campeones entienden que la adversidad no es un obstáculo para el éxito, es la materia prima del éxito. No existe un logro histórico significativo que no se haya levantado sobre los escombros de una dificultad superada. La primera clave para aprovechar la adversidad es reformular el fracaso como información pura. La mayoría interpreta el fracaso como una prueba de su incapacidad o como una señal de que sus metas son irreales. Esta visión hace que tropezar sea algo paralizante y devastador. Los campeones, en cambio, tratan el fracaso como datos de laboratorio. Cada error contiene información valiosa sobre lo que no funciona, sobre qué piezas del plan deben ajustarse y qué vacíos hay en su preparación. Sustituyen el juicio por la curiosidad. En lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí?, preguntan, ¿qué puedo extraer de esto? Esta perspectiva transforma al fracaso de enemigo en aliado, convirtiéndolo en una herramienta de aprendizaje acelerado. Los más grandes ganadores suelen ser quienes más veces han fallado, simplemente porque han probado más caminos, han descartado más callejones sin salida y han acumulado más sabiduría que sus competidores. La segunda clave es el desarrollo del pensamiento antifrágil. Este concepto, popularizado por Nassim Taleb, describe sistemas que no solo sobreviven al estrés, sino que se vuelven más fuertes gracias a él. La mayoría de la gente busca la resiliencia, que es la capacidad de volver al estado original tras un golpe. Pero los campeones van más allá, buscan la antifragilidad. Esto significa buscar activamente desafíos que te obliguen a crecer. No se trata de ser temerario, sino de ser estratégico con el estrés al que te expones. Eligen situaciones que estiran sus capacidades sin llegar a romperlas, aumentando la dificultad a medida que su capacidad crece. Diseñan sus sistemas para que mejoren bajo presión, creando planes con redundancias y opciones múltiples para que, si algo falla, la caída genere nuevas oportunidades. La tercera clave es la alquimia emocional, la habilidad de transmutar emociones negativas en energía constructiva. Cuando las cosas van mal, es fácil quedarse atrapado en el resentimiento o la decepción. Los campeones procesan estas emociones rápidamente para extraer su energía. Sienten la decepción, pero no se quedan a vivir en ella. Experimentan la ira, pero la canalizan hacia la determinación. Reconocen el miedo, pero lo usan como una brújula que indica qué es lo verdaderamente importante. No ignoran sus sentimientos, los aceptan, pero no permiten que estos dicten sus acciones o definan quiénes son. Usan el ejercicio, la escritura o la meditación para transformar la ansiedad en un enfoque láser. La cuarta clave es la construcción de relaciones antifrágiles. La adversidad es el filtro definitivo de la lealtad. Las crisis desnudan el carácter de las personas y revelan quiénes son tus verdaderos aliados. Los campeones aprovechan los tiempos difíciles para estrechar lazos con quienes se quedan a su lado y distanciarse de quienes desaparecen cuando el sol se oculta. Las relaciones que sobreviven y se fortalecen bajo estrés son aquellas basadas en valores compartidos y respeto mutuo, no en la conveniencia transaccional. Además, el campeón utiliza su propio dolor para servir a otros que atraviesan retos similares, transformando el sufrimiento personal en una contribución con propósito. La quinta clave es la construcción de una narrativa estratégica. La forma en que te cuentas la historia de tus problemas determina cómo te afectan. Los mismos eventos pueden ser una tragedia victimista o el viaje de un héroe, dependiendo del marco que elijas. Los campeones se posicionan como los protagonistas que enfrentan monstruos y emergen victoriosos, no como víctimas pasivas de las circunstancias. Entienden que la adversidad es temporal, pero las lecciones son permanentes. Se preguntan constantemente, ¿cómo me está fortaleciendo esto?, en lugar de lamentarse. Cada desafío superado es una medalla invisible, una prueba de competencia que se convierte en un activo para el futuro. Finalmente, está el crecimiento post-adversidad.
Un campeón no solo sobrevive, usa la crisis como un catalizador para alcanzar niveles de rendimiento que antes eran impensables. La adversidad tiene una forma única de mostrarte qué es lo esencial y eliminar lo que sobra. Al emerger de un periodo difícil, el ganador utiliza esa claridad para simplificar su enfoque y eliminar distracciones, usando la confianza ganada en la batalla para asumir riesgos más grandes y perseguir visiones más ambiciosas. Capítulo 9. Inteligencia competitiva avanzada. La mayoría de las personas compiten a ciegas. Se centran en su propio desempeño sin entender realmente el tablero en el que se mueven, las dinámicas estratégicas o los patrones ocultos que dictan quién se queda con la victoria. Los campeones, por el contrario, operan con una conciencia situacional total. No solo conocen su juego, entienden el sistema completo. El primer nivel de esta inteligencia es el reconocimiento de patrones. Un campeón no reacciona ante eventos aislados, identifica las corrientes profundas que los provocan. Estudia a la competencia no para imitarlos, sino para comprender los principios que rigen sus éxitos o sus fracasos. Este reconocimiento comienza con una recolección sistemática de datos. No se fijan solo en los resultados obvios como el marcador o las ventas, sino en indicadores sutiles, niveles de energía del rival, patrones en su toma de decisiones, cómo asignan sus recursos y cuánto tardan en reaccionar ante cambios en el entorno. Pero acumular datos no sirve de nada sin análisis. Los campeones usan marcos mentales para interpretar esa información, buscando indicadores que predigan el rendimiento futuro o detectando líneas de tendencia que muestran si un competidor está en ascenso o en declive. El nivel más sofisticado es entender la causalidad, saber por qué ocurren las cosas y cómo el ajuste de una sola variable puede alterar todo el resultado final. El segundo nivel es el posicionamiento estratégico. Dónde compites es, a menudo, más determinante que cómo compites. No se trata solo de ser mejor que el rival actual, sino de posicionarse en espacios donde tienes una ventaja sistemática desde el inicio. Esto requiere un análisis del paisaje competitivo. Los campeones mapean a todos los jugadores, sus fortalezas, sus debilidades y sus movimientos probables. Buscan los huecos en el mercado donde sus habilidades únicas puedan brillar sin interferencias. Además, entienden que la competencia evoluciona, lo que hoy es una ventaja revolucionaria, mañana será lo mínimo exigido para participar. Por eso, no se posicionan para las condiciones de hoy, sino para donde predicen que estará el campo de batalla en el futuro. Invierten en capacidades que serán valiosas en la próxima generación de la competencia, no solo en la actual. Este enfoque visionario implica a menudo hacer inversiones que parecen innecesarias hoy, pero que se vuelven decisivas y letales para los rivales en el largo plazo. El tercer nivel es el manejo de la asimetría informativa. En cualquier campo, quien tiene la mejor información y sabe procesarla más rápido, lleva la delantera. Los campeones cultivan redes de información que les permiten ver lo que otros ignoran. Escuchan lo que no se dice y observan lo que los demás pasan por alto. No se dejan engañar por el ruido superficial, buscan la señal clara que les permita anticiparse al movimiento del oponente antes de que éste siquiera lo haya decidido. Dominar la inteligencia competitiva significa que dejas de jugar a la defensiva. Ya no respondes a los movimientos de los demás, tú dictas el ritmo del juego porque entiendes las reglas ocultas mejor que nadie. Al integrar este conocimiento con tu sistema de preparación y tu control emocional, te conviertes en un competidor que no solo es difícil de vencer, sino que es prácticamente imposible de predecir. El efecto derrame y los microimpulsos. Esa sensación de progreso y control que cultivas en un área de tu vida, inevitablemente, terminará desbordándose hacia todas las demás. Los campeones no solo buscan grandes victorias, utilizan lo que llamamos microimpulso para construir un macroimpulso. Se dedican a generar pequeñas victorias a lo largo de su jornada que refuerzan su identidad como alguien que cumple lo que se propone. Hacen su cama al levantarse. Llegan 5 minutos antes a sus citas. Completan las tareas pequeñas de inmediato en lugar de postergarlas. Estas microvictorias actúan como un cimiento psicológico invisible que sostiene los logros más grandes.
Si puedes dominar la primera hora de tu día, le estás enviando un mensaje a tu cerebro: hoy soy un ganador. Sin embargo, el impulso por sí solo no es suficiente, debe ser canalizado de forma estratégica. El impulso bruto es como un motor a máxima potencia sin un volante, mucha energía, pero sin dirección. Los campeones no solo generan inercia, sino que la timonean hacia objetivos de alta prioridad. Canalizar el impulso estratégicamente significa tener prioridades cristalinas y aprender a decir no a oportunidades tentadoras que no se alinean con tu misión principal. Cuando tienes impulso, te lloverán más ofertas y posibilidades de las que puedes manejar. La tentación es decir que sí a todo porque te sientes capaz de comerte el mundo, pero eso solo dispersa tu energía y evita que logres resultados disruptivos en un área específica. Los campeones usan ese fuego interno para enfrentar sus desafíos más temidos. Cuando sienten que la inercia está de su lado, no se relajan, aprovechan esa energía para atacar los proyectos que han estado evitando, para tener esas conversaciones difíciles que han pospuesto o para realizar los movimientos financieros arriesgados que han planeado. Saben que el impulso es un recurso temporal y que debe ser aprovechado mientras la llama está encendida. Por último, el impulso puede fabricarse mediante el ritual y la rutina. Un profesional no espera a que el impulso aparezca por arte de magia o, cuando se siente inspirado. Lo crea a demanda a través de rituales específicos, rutinas matutinas que generan movimiento, rutinas de ejercicio que activan la energía vital y reflexiones nocturnas que refuerzan la percepción del progreso. Estos hábitos funcionan porque crean victorias predecibles. Si terminas tu rutina de la mañana, ya has ganado la primera batalla del día. Si completas tu entrenamiento, ya has logrado algo significativo antes del mediodía. Estos pequeños triunfos bajo tu control son el suelo firme sobre el que se construyen las leyendas. Capítulo 8. La ventaja de la adversidad. Todo campeón ha tenido un momento en el que estuvo a punto de tirar la toalla. Un instante donde el dolor era insoportable, las probabilidades estaban en su contra y las críticas eran demasiado crueles. Lo que separa a los ganadores del resto no es la ausencia de estos momentos oscuros, sino su respuesta cuando estos aparecen en la puerta. La mayoría de las personas ven la adversidad como un error del sistema, algo que debe evitarse a toda costa. Buscan el camino más suave, minimizan el riesgo y huyen de la incertidumbre. Pero los campeones entienden que la adversidad no es un obstáculo para el éxito, es la materia prima del éxito. No existe un logro histórico significativo que no se haya levantado sobre los escombros de una dificultad superada. La primera clave para aprovechar la adversidad es reformular el fracaso como información pura. La mayoría interpreta el fracaso como una prueba de su incapacidad o como una señal de que sus metas son irreales. Esta visión hace que tropezar sea algo paralizante y devastador. Los campeones, en cambio, tratan el fracaso como datos de laboratorio. Cada error contiene información valiosa sobre lo que no funciona, sobre qué piezas del plan deben ajustarse y qué vacíos hay en su preparación. Sustituyen el juicio por la curiosidad. En lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí?, preguntan, ¿qué puedo extraer de esto? Esta perspectiva transforma al fracaso de enemigo en aliado, convirtiéndolo en una herramienta de aprendizaje acelerado. Los más grandes ganadores suelen ser quienes más veces han fallado, simplemente porque han probado más caminos, han descartado más callejones sin salida y han acumulado más sabiduría que sus competidores. La segunda clave es el desarrollo del pensamiento antifrágil. Este concepto, popularizado por Nassim Taleb, describe sistemas que no solo sobreviven al estrés, sino que se vuelven más fuertes gracias a él. La mayoría de la gente busca la resiliencia, que es la capacidad de volver al estado original tras un golpe. Pero los campeones van más allá, buscan la antifragilidad. Esto significa buscar activamente desafíos que te obliguen a crecer. No se trata de ser temerario, sino de ser estratégico con el estrés al que te expones. Eligen situaciones que estiran sus capacidades sin llegar a romperlas, aumentando la dificultad a medida que su capacidad crece. Diseñan sus sistemas para que mejoren bajo presión, creando planes con redundancias y opciones múltiples para que, si algo falla, la caída genere nuevas oportunidades.
La tercera clave es la alquimia emocional, la habilidad de transmutar emociones negativas en energía constructiva. Cuando las cosas van mal, es fácil quedarse atrapado en el resentimiento o la decepción. Los campeones procesan estas emociones rápidamente para extraer su energía. Sienten la decepción, pero no se quedan a vivir en ella. Experimentan la ira, pero la canalizan hacia la determinación. Reconocen el miedo, pero lo usan como una brújula que indica qué es lo verdaderamente importante. No ignoran sus sentimientos, los aceptan, pero no permiten que estos dicten sus acciones o definan quiénes son. Usan el ejercicio, la escritura o la meditación para transformar la ansiedad en un enfoque láser. La cuarta clave es la construcción de relaciones antifrágiles. La adversidad es el filtro definitivo de la lealtad. Las crisis desnudan el carácter de las personas y revelan quiénes son tus verdaderos aliados. Los campeones aprovechan los tiempos difíciles para estrechar lazos con quienes se quedan a su lado y distanciarse de quienes desaparecen cuando el sol se oculta. Las relaciones que sobreviven y se fortalecen bajo estrés son aquellas basadas en valores compartidos y respeto mutuo, no en la conveniencia transaccional. Además, el campeón utiliza su propio dolor para servir a otros que atraviesan retos similares, transformando el sufrimiento personal en una contribución con propósito. La quinta clave es la construcción de una narrativa estratégica. La forma en que te cuentas la historia de tus problemas determina cómo te afectan. Los mismos eventos pueden ser una tragedia victimista o el viaje de un héroe, dependiendo del marco que elijas. Los campeones se posicionan como los protagonistas que enfrentan monstruos y emergen victoriosos, no como víctimas pasivas de las circunstancias. Entienden que la adversidad es temporal, pero las lecciones son permanentes. Se preguntan constantemente, ¿cómo me está fortaleciendo esto? En lugar de lamentarse. Cada desafío superado es una medalla invisible, una prueba de competencia que se convierte en un activo para el futuro. Finalmente, está el crecimiento post-adversidad. Un campeón no solo sobrevive, usa la crisis como un catalizador para alcanzar niveles de rendimiento que antes eran impensables. La adversidad tiene una forma única de mostrarte qué es lo esencial y eliminar lo que sobra. Al emerger de un periodo difícil, el ganador utiliza esa claridad para simplificar su enfoque y eliminar distracciones, usando la confianza ganada en la batalla para asumir riesgos más grandes y perseguir visiones más ambiciosas. Capítulo 9. Inteligencia competitiva avanzada. La mayoría de las personas compiten a ciegas. Se centran en su propio desempeño sin entender realmente el tablero en el que se mueven, las dinámicas estratégicas o los patrones ocultos que dictan quién se queda con la victoria. Los campeones, por el contrario, operan con una conciencia situacional total. No solo conocen su juego, entienden el sistema completo. El primer nivel de esta inteligencia es el reconocimiento de patrones. Un campeón no reacciona ante eventos aislados, identifica las corrientes profundas que los provocan. Estudia a la competencia no para imitarlos, sino para comprender los principios que rigen sus éxitos o sus fracasos. Este reconocimiento comienza con una recolección sistemática de datos. No se fijan solo en los resultados obvios como el marcador o las ventas, sino en indicadores sutiles, niveles de energía del rival, patrones en su toma de decisiones, cómo asignan sus recursos y cuánto tardan en reaccionar ante cambios en el entorno. Pero acumular datos no sirve de nada sin análisis. Los campeones usan marcos mentales para interpretar esa información, buscando indicadores que predigan el rendimiento futuro o detectando líneas de tendencia que muestran si un competidor está en ascenso o en declive. El nivel más sofisticado es entender la causalidad, saber por qué ocurren las cosas y cómo el ajuste de una sola variable puede alterar todo el resultado final. El segundo nivel es el posicionamiento estratégico. Dónde compites es, a menudo, más determinante que cómo compites. No se trata solo de ser mejor que el rival actual, sino de posicionarse en espacios donde tienes una ventaja sistemática desde el inicio. Esto requiere un análisis del paisaje competitivo. Los campeones mapean a todos los jugadores, sus fortalezas, sus debilidades y sus movimientos probables.
Buscan los huecos en el mercado donde sus habilidades únicas puedan brillar sin interferencias. Además, entienden que la competencia evoluciona, lo que hoy es una ventaja revolucionaria, mañana será lo mínimo exigido para participar. Por eso, no se posicionan para las condiciones de hoy, sino para donde predicen que estará el campo de batalla en el futuro. Invierten en capacidades que serán valiosas en la próxima generación de la competencia, no solo en la actual. Este enfoque visionario implica a menudo hacer inversiones que parecen innecesarias hoy, pero que se vuelven decisivas y letales para los rivales en el largo plazo. El tercer nivel es el manejo de la asimetría informativa. En cualquier campo, quien tiene la mejor información y sabe procesarla más rápido, lleva la delantera. Los campeones cultivan redes de información que les permiten ver lo que otros ignoran. Escuchan lo que no se dice y observan lo que los demás pasan por alto. No se dejan engañar por el ruido superficial, buscan la señal clara que les permita anticiparse al movimiento del oponente antes de que éste siquiera lo haya decidido. Dominar la inteligencia competitiva significa que dejas de jugar a la defensiva. Ya no respondes a los movimientos de los demás, tú dictas el ritmo del juego porque entiendes las reglas ocultas mejor que nadie. Al integrar este conocimiento con tu sistema de preparación y tu control emocional, te conviertes en un competidor que no solo es difícil de vencer, sino que es prácticamente imposible de predecir. La sincronización del éxito y el impulso estratégico. Esa sensación de dominio que empiezas a experimentar en un área específica de tu vida no se queda estancada, tiene un efecto de desbordamiento natural. Cuando te vuelves disciplinado en el gimnasio, esa disciplina se filtra en tu oficina. Cuando dominas tu enfoque mental, tus relaciones mejoran. Los campeones son maestros en usar lo que llamamos microimpulsos para cimentar un macroimpulso. No esperan a ganar el campeonato para sentirse ganadores, generan pequeñas victorias diarias que refuerzan su identidad. Cosas tan sencillas como hacer la cama a primera hora, llegar 5 minutos antes de lo previsto o completar una tarea pequeña de inmediato son, en realidad, ladrillos psicológicos. Estas microvictorias construyen una base mental sólida que sostiene los logros monumentales del futuro. Sin embargo, el impulso por sí solo, si es bruto y descontrolado, no sirve de mucho. Los campeones no solo acumulan energía, sino que la timonean. Canalizar el impulso estratégicamente significa tener prioridades innegociables. Cuando el viento sopla a tu favor, te lloverán más oportunidades de las que puedes procesar. La tentación es decir, sí, a todo porque te sientes invencible, pero eso solo dispersa tu potencia. Un campeón sabe que decir, sí, a una buena oportunidad a menudo significa sacrificar una oportunidad extraordinaria. Además, usan ese impulso para atacar sus mayores miedos. Cuando sienten que la inercia los empuja, no se relajan. Es en ese momento cuando abordan los proyectos que han estado postergando o tienen las conversaciones difíciles que han evitado. Entienden que el impulso es un recurso volátil que debe ser aprovechado mientras está presente. Finalmente, este impulso se fabrica. No es un regalo del destino, sino el resultado de rituales. Los campeones crean rutinas que generan esa sensación de avance, a pedido. Una rutina matutina bien ejecutada es una victoria en la primera batalla del día. Un entrenamiento completado es una prueba de compromiso. Una reflexión nocturna es la validación del progreso. Estos rituales crean vientos predecibles que te aseguran que, pase lo que pase en el mundo exterior, tú ya has empezado a ganar. Capítulo 8. La ventaja de la adversidad. Todo triunfador ha estado en ese punto ciego donde estuvo a punto de rendirse. Un momento donde el dolor era físico, las críticas eran feroces y las probabilidades de éxito eran nulas. Lo que distingue a un campeón no es que no sienta miedo o ganas de abandonar, sino cómo responde ante ese muro. La mayoría busca la comodidad y el camino sin baches, pero el ganador entiende que la adversidad no es un estorbo, es la materia prima del éxito. La primera clave para usar la adversidad a tu favor es ver el fracaso como información pura. Para la mayoría, fracasar es una prueba de incapacidad. Para el campeón, el fracaso es un conjunto de datos. No se preguntan, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué me está enseñando esto?
Transforman el juicio en curiosidad. El fracaso deja de ser un enemigo que hay que evitar para convertirse en una herramienta de aprendizaje acelerado. Los más grandes ganadores suelen ser los que más veces han fallado, no por mala suerte, sino porque han probado más caminos, han descartado más errores y han acumulado más sabiduría que sus competidores. La segunda clave es el pensamiento antifrágil. A diferencia de la resiliencia, que solo busca volver al estado anterior tras un golpe, la antifragilidad busca que el golpe te haga mejor. Un sistema antifrágil se nutre del caos. Los campeones buscan desafíos que estiren sus capacidades sin romperlas, aumentando la dificultad de manera estratégica. Diseñan sus vidas para que, incluso cuando las cosas salgan mal, ellos obtengan un beneficio. La tercera clave es la alquimia emocional. Es la capacidad de transformar emociones oscuras en energía luminosa. No se trata de fingir que no sientes decepción o ira, sino de procesar esas emociones rápido para usarlas como motor. Sienten el miedo, pero lo interpretan como una señal de que algo importante está en juego. Aceptan sus emociones, pero no dejan que éstas tomen el volante. Usan el ejercicio para quemar la frustración, la escritura para aclarar la confusión y la meditación para convertir la ansiedad en un enfoque cortante. La cuarta clave es construir relaciones que se fortalezcan bajo presión. La crisis es el filtro más honesto que existe, revela quién está contigo por conveniencia y quién está contigo por convicción. Los campeones usan los tiempos difíciles para profundizar lazos con sus verdaderos aliados y para servir a otros que están pasando por lo mismo. Esta orientación al servicio transforma el sufrimiento personal en una contribución con sentido, lo que cambia por completo la experiencia del dolor. La quinta clave es la narrativa estratégica. La historia que te cuentas sobre tus problemas determina tu destino. Puedes ser la víctima de una tragedia o el protagonista de un viaje épico. El campeón se posiciona como el héroe que enfrenta obstáculos y emerge más sabio. Saben que la adversidad es pasajera, pero las lecciones son para siempre. Cada cicatriz es una prueba de competencia, cada revés superado es una prueba de resistencia. Finalmente, está el crecimiento post-adversidad. Un campeón no solo sobrevive, sino que usa la crisis como un catalizador para saltar a un nivel superior. La adversidad tiene una forma brutal de mostrarte qué es lo que realmente importa, eliminando todo lo superfluo. Al salir de la tormenta, el ganador usa esa claridad para simplificar su vida y tomar riesgos más audaces. Capítulo 9. Inteligencia competitiva avanzada. La mayoría de la gente compite con los ojos vendados. Se enfocan solo en su esfuerzo sin entender el tablero, las reglas ocultas o los patrones que deciden quién se queda con el trofeo. Los campeones, en cambio, operan con una conciencia situacional absoluta. Entienden su propio juego y el sistema entero que lo rodea. El primer nivel de esta inteligencia es el reconocimiento de patrones. Un campeón no reacciona ante eventos aislados, identifica las corrientes profundas que los generan. Recopilan datos sistemáticamente, no solo de los resultados obvios, sino de indicadores sutiles como los niveles de energía del rival, sus tiempos de reacción o cómo asignan sus recursos bajo estrés. Pero los datos sin análisis son ruido. Los campeones buscan indicadores que predigan el futuro y entienden la causalidad, saben qué palancas mover hoy para obtener un resultado mañana. El segundo nivel es el posicionamiento estratégico. Dónde compites es a menudo más crucial que cómo compites. No se trata solo de ser mejor, sino de estar en el lugar donde tus ventajas sean sistemáticas. Mapean el paisaje competitivo, identifican las debilidades de los demás y buscan los huecos donde sus habilidades únicas brillen más. Además, entienden que la competencia evoluciona. No se preparan para el mercado de hoy, sino para el de mañana. Invierten en capacidades que serán letales en la próxima generación de la competencia, tomando decisiones que parecen arriesgadas hoy pero que aseguran el dominio total a largo plazo. El tercer nivel es el manejo del riesgo asimétrico. Los campeones buscan situaciones donde el riesgo sea limitado pero la recompensa sea exponencial. No juegan a cara o cruz, juegan juegos donde las reglas están a su favor.
Entienden que el tiempo es su activo más valioso y lo protegen ferozmente, delegando lo ordinario para concentrarse en lo extraordinario. El cuarto nivel es la guerra psicológica. Saben que la mayoría de las batallas se ganan antes de empezar, en la mente del oponente. Proyectan una imagen de inevitabilidad que desmoraliza a la competencia. Su confianza no es arrogancia, es el resultado de saber que han hecho el trabajo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Al final, la inteligencia competitiva avanzada te permite dejar de ser un participante más para convertirte en el arquitecto del entorno. Ya no reaccionas a lo que hacen los demás, obligas a los demás a reaccionar a lo que tú haces. Has dejado de jugar el juego para empezar a diseñarlo. El perfilamiento psicológico y la dinámica de sistemas. Los campeones entienden que, al final del día, la competencia no es entre estrategias o recursos, sino entre personas. Tener una radiografía de la psicología de tus oponentes te otorga una ventaja que ninguna base de datos pública puede ofrecer. El perfilamiento psicológico consiste en descifrar cómo piensan tus rivales, qué los motiva, cuáles son sus miedos más profundos, cuáles sus debilidades y, sobre todo, cómo reaccionan cuando la presión se vuelve asfixiante. Un ganador desarrolla modelos mentales detallados de sus competidores para predecir su comportamiento ante situaciones nuevas. Esto no tiene que ver con la manipulación, sino con comprender el factor humano para tomar decisiones más inteligentes. Si sabes que un competidor teme al riesgo, puedes usar estrategias agresivas para forzarlo a posiciones incómodas. Si sabes que alguien se deja llevar por sus emociones, tú puedes permanecer racional mientras ellos se vuelven reactivos. Incluso, esta inteligencia permite practicar la empatía competitiva, entender no solo qué hacen, sino por qué lo hacen, lo que a menudo revela oportunidades de colaboración o errores estratégicos que ellos cometen de forma inconsciente. Pero el análisis no se detiene en las personas. El cuarto nivel de inteligencia competitiva es el análisis de la dinámica de sistemas. Los campeones saben que operan dentro de ecosistemas complejos con sus propias reglas, incentivos y bucles de retroalimentación. Identifican puntos de apalancamiento donde un pequeño cambio puede generar resultados desproporcionados. Entienden que la jugada más poderosa no es mejorar tu posición dentro del juego actual, sino cambiar las reglas del juego a tu favor. En lugar de jugar mejor el juego existente, crean categorías nuevas, cambian las expectativas del cliente o trasladan el campo de batalla de sus áreas débiles a sus áreas de mayor fortaleza. La adaptación anticipada y la metacompetencia. Llegamos a la forma más avanzada de inteligencia, la adaptación anticipada. Esto es lo que separa a los buenos competidores de los legendarios. Significa realizar ajustes estratégicos antes incluso de que tus rivales se den cuenta de que son necesarios. Esto requiere lo que los futuristas llaman detección de señales débiles. Los campeones vigilan indicadores tempranos que la mayoría ignora, cambios sutiles en el comportamiento del consumidor, tecnologías emergentes, giros regulatorios o tendencias culturales que podrían alterar el futuro. No se trata de predecir el futuro con exactitud, sino de estar preparado para múltiples futuros posibles. Construyen capacidad adaptativa, en lugar de solo optimizar para las condiciones actuales. Crean opcionalidad, lo que les permite pivotar con rapidez cuando el viento cambia de dirección. Finalmente, está la conciencia de la metacompetencia. Mientras la mayoría se enfoca en la competencia directa de su sector, los campeones saben que hay una lucha simultánea por la atención, los recursos y el talento que trasciende las fronteras tradicionales. Tu verdadera competencia puede no ser otra empresa en tu industria, sino cualquier otra forma en que la gente gaste su tiempo o resuelva el mismo problema subyacente. Los competidores más peligrosos son los que no ves venir, los que surgen de industrias adyacentes. Esta perspectiva amplia evita que el campeón se encierre en un enfoque estrecho y le permite identificar amenazas y oportunidades que otros ni siquiera sospechan que existen. Capítulo 10. La mentalidad de maestría. La brecha entre lo bueno y lo grandioso no la dicta el talento ni la suerte, sino la mentalidad que aplicas en la búsqueda de la excelencia. Los campeones ven el tiempo, el esfuerzo y el progreso de una manera radicalmente distinta. Poseen lo que los psicólogos llaman una mentalidad de maestría,
y este es el factor que determina si el éxito será temporal o una dominación sostenida. La obsesión por el proceso. El primer principio de esta mentalidad es la obsesión por el proceso por encima del apego al resultado. La mayoría de las personas son adictas a los resultados, se motivan con las recompensas externas, el reconocimiento y la validación. Trabajan duro cuando ven avances y se hunden cuando el progreso se estanca. Los campeones, en cambio, son adictos al proceso. Encuentran una satisfacción intrínseca en el simple hecho de mejorar. Aman el trabajo por lo que es, no solo por lo que produce. Esta pasión crea una motivación inagotable que no depende de aplausos externos ni de victorias inmediatas. Para un campeón, la práctica no es algo que se tolera, es algo que se ama. El día a día no es una carga, es el fin en sí mismo. Cuando amas el trabajo, los contratiempos se vuelven interesantes en lugar de devastadores. Cada día es una oportunidad de perfeccionamiento, y esa persistencia es la que permite sostener el esfuerzo durante los años necesarios para alcanzar la verdadera maestría. El mantenimiento de la mente de principiante. Un error común al ganar experiencia es perder la capacidad de aprender. Muchos se aferran a su nivel actual de conocimiento y rechazan cualquier información que contradiga lo que creen saber. Dejan de hacer preguntas y empiezan a defender sus respuestas. Los campeones mantienen lo que el budismo zen llama mente de principiante. Se acercan a cada situación con curiosidad y apertura, sin importar cuántos trofeos tengan en la vitrina. Entienden que la experiencia puede ser un lastre si te impide ver nuevas posibilidades. Tener mente de principiante significa estar dispuesto a parecer ignorante con tal de aprender algo nuevo. Los campeones hacen preguntas obvias, experimentan con métodos que otros consideran inferiores y estudian a personas con menos experiencia pero con perspectivas frescas. Practican la humildad intelectual, mantienen sus creencias de forma ligera, listos para actualizarlas en cuanto aparece mejor información. El momento en que crees que lo sabes todo es el momento en que dejas de crecer. Intensidad a corto plazo, visión a largo plazo. La mayoría de la gente se divide en dos grupos, soñadores a largo plazo sin urgencia inmediata, o trabajadores a corto plazo sin perspectiva estratégica. Los campeones fusionan lo mejor de ambos mundos. Pensar a largo plazo significa tomar decisiones basadas en dónde quieres estar dentro de una década. Estás dispuesto a invertir hoy en algo que no dará frutos en años, porque entiendes que el crecimiento compuesto requiere horizontes amplios. Pero el sueño sin ejecución es solo una fantasía. Por eso, los campeones inyectan una intensidad máxima en su ejecución diaria. Saben que el éxito masivo se construye ganando cada batalla cotidiana con un enfoque absoluto. Esta combinación crea un rendimiento máximo sostenible, están impulsados por una visión lejana, pero ejecutan con la urgencia de quien sabe que el ahora es lo único que puede controlar. Experimentación sistemática. El campeón nunca se limita a repetir lo que siempre ha funcionado. Están en un estado de prueba constante. Entienden que lo que los llevó al nivel actual no es necesariamente lo que los llevará al siguiente. Tratan su propio desarrollo como un experimento científico, formulan hipótesis sobre cómo mejorar, diseñan pruebas para evaluarlas y miden los resultados con frialdad objetiva. Llevan registros detallados de sus experimentos. Pero no es una búsqueda aleatoria, se enfocan en las variables que tienen el mayor potencial de impacto. Saben cuándo refinar su enfoque actual y cuándo es el momento de probar algo completamente distinto. Además, aceptan que la mayoría de los experimentos fallan. Ven esos fallos como información valiosa, no como tiempo perdido. Encontrar una mejora revolucionaria requiere haber descartado primero decenas de caminos que no llevaban a ninguna parte. Alianzas de rendimiento y el pensamiento delegado. La maestría no es un viaje solitario. Los niveles más altos de rendimiento exigen la colaboración con personas que compartan el mismo compromiso con la excelencia. Los campeones buscan mentores, entrenadores y compañeros de entrenamiento que los empujen más allá de sus propios límites. Esto requiere ser estratégicamente vulnerable. Debes estar dispuesto a mostrar tus debilidades ante quienes pueden ayudarte a corregirlas. Buscan la crítica constructiva incluso cuando es incómoda,
porque saben que el crecimiento sucede fuera de la zona de confort. Además, entienden que enseñar a otros es una de las formas más rápidas de profundizar en el propio conocimiento. Al explicar un concepto, te ves obligado a entenderlo a un nivel molecular y a cuestionar suposiciones que dabas por sentadas. Finalmente, está el pensamiento delegado. La verdadera maestría trasciende el logro personal, se trata de contribuir con algo significativo que perdure. Los campeones se preguntan cómo pueden usar sus habilidades para dejar el campo mejor de lo que lo encontraron. Esto cambia el enfoque, ya no solo intentas ser el mejor, intentas hacer avanzar a toda tu industria. No solo quieres ganar la competencia, quieres elevar el nivel de la competencia misma. Este propósito superior genera una fuente de energía mucho más profunda que el simple ego. Cuando tu búsqueda de la excelencia está conectada con algo más grande que tú, puedes mantener la intensidad incluso cuando tu motivación personal flaquea. La maestría, para el campeón, es un juego infinito, siempre hay un nuevo nivel, un nuevo desafío y una nueva forma de aportar valor. Este enfoque les impide caer en la complacencia y los mantiene creciendo mucho después de haber alcanzado lo que otros considerarían el éxito absoluto. Capítulo 11. La toma de decisiones en la incertidumbre. Los campeones se enfrentan al mismo mundo incierto que todos los demás, pero deciden de manera diferente. Mientras que la mayoría se queda paralizada por la falta de información o por resultados impredecibles, los ganadores han desarrollado métodos sistemáticos para tomar decisiones de alta calidad, incluso cuando no pueden prever el futuro. El primer principio de este enfoque es el pensamiento probabilístico. La mayoría de las personas piensan en términos absolutos, quieren saber con total seguridad qué va a pasar antes de actuar. Esperan una certeza que nunca llega o deciden basándose en ilusiones en lugar de evaluaciones realistas. Los campeones, en cambio, piensan en probabilidades. Entienden que cada decisión es, en esencia, una apuesta sobre un futuro incierto. Por eso, su objetivo no es acertar siempre, sino realizar apuestas que tengan un valor esperado positivo a largo plazo. Solo necesitan tener razón más a menudo de lo que se equivocan y asegurarse de que sus victorias sean mucho más grandes que sus pérdidas. Pensar en probabilidades implica reunir la mejor información disponible, admitir lo que no se sabe y estimar los resultados más probables. No fingen saber cosas que ignoran ni permiten que el exceso de confianza nuble su juicio. Han aprendido que estar, aproximadamente en lo cierto, es infinitamente mejor que estar, precisamente equivocado. El segundo principio es la creación de opcionalidad. Un campeón no solo toma decisiones, sino que elige caminos que abren nuevas puertas. Buscan opciones que preserven su flexibilidad futura en lugar de encadenarse a una sola vía. Esto significa estructurar los pasos de modo que los buenos resultados traigan más oportunidades y los malos resultados no destruyan su capacidad de seguir jugando. Evitan los escenarios de todo o nada. Prefieren realizar riesgos pequeños que puedan escalarse si funcionan, o experimentos reversibles en lugar de compromisos permanentes. Tener opciones da confianza para asumir riesgos mayores porque sabes que tienes un plan de respaldo, te da poder de negociación porque no dependes de un único resultado y te da paz mental al no estar a merced de un solo factor externo. El tercer principio es la integración de retroalimentación rápida. Los campeones no lanzan una moneda al aire y esperan lo mejor. Diseñan sus decisiones para generar información de inmediato. Dividen las grandes apuestas en experimentos pequeños para probar sus suposiciones con inversiones mínimas de tiempo y dinero. Buscan la respuesta del mercado o del rendimiento lo antes posible para corregir el rumbo antes de que un pequeño error se convierta en un desastre. Establecen hitos claros y criterios objetivos para decidir cuándo continuar, cuándo pivotar y cuándo abandonar. Este enfoque experimental reduce el costo de equivocarse y acelera la velocidad de aprendizaje. El cuarto principio es la gestión del riesgo asimétrico. Los campeones buscan decisiones donde el beneficio potencial sea masivamente superior al riesgo asumido. Están dispuestos a aceptar riesgos pequeños y controlables a cambio de recompensas desproporcionadas. Entienden la diferencia entre riesgo, que puede calcularse y gestionarse, e incertidumbre, que debe navegarse con adaptación.
Gestionan el riesgo financiero con diversificación, el riesgo profesional con el desarrollo de habilidades y el riesgo reputacional con integridad. La clave es ser audaz donde tienes capacidad y conocimiento, y conservador donde careces de experiencia o donde el fallo sería catastrófico. El quinto principio es la optimización de la velocidad de decisión. En un mundo que cambia a toda velocidad, ser rápido suele ser más importante que ser perfecto. Los campeones prefieren una buena decisión tomada hoy que una perfecta tomada mañana, cuando la oportunidad ya se haya esfumado. Utilizan marcos de referencia y plantillas para situaciones comunes, evitando la parálisis por análisis. Practican el compromiso total, una vez que se toma una decisión, incluso si hay dudas, se ejecutan con el 100% de la energía. Saben que un compromiso parcial garantiza el fracaso, independientemente de si la decisión era la correcta. Finalmente, está la conciencia metadecisional. No solo piensan en qué decidir, sino en cómo deciden. Llevan diarios de decisiones donde registran su razonamiento, sus suposiciones y su nivel de confianza en el momento de actuar. Luego, revisan estos registros para identificar sesgos, puntos ciegos o fallos en el proceso. Entienden que diferentes decisiones requieren procesos distintos, lo irreversible exige un análisis profundo, lo urgente requiere marcos simples. Al refinar el proceso, elevan la calidad de sus resultados futuros de forma sistemática. Capítulo 12. Sistemas diseñados para el éxito inevitable. Los campeones no dependen de la motivación, de la fuerza de voluntad o de la suerte. Ellos diseñan sistemas que hacen que el éxito sea automático. Mientras la mayoría de la gente confía en que sus decisiones diarias los lleven a buen puerto, los ganadores crean entornos y procesos que extraen de ellos el comportamiento correcto de manera constante. Arquitectura del entorno. El primer principio del diseño de sistemas es la arquitectura del entorno. Tu entorno moldea tu comportamiento mucho más que tus intenciones. Los campeones diseñan su espacio físico y social para que las buenas elecciones sean fáciles y las malas sean difíciles. Esto comienza eliminando la fricción de los comportamientos positivos. Si quieren entrenar al amanecer, dejan su ropa lista la noche anterior. Si quieren comer sano, llenan su despensa con opciones nutritivas y eliminan la comida chatarra. Al mismo tiempo, añaden fricción a los comportamientos negativos, ponen el teléfono en otra habitación cuando necesitan concentrarse o eliminan aplicaciones de redes sociales para que el acceso requiera una acción deliberada y no un impulso automático. La arquitectura social es igual de crítica. Se rodean de personas que comparten sus valores y apoyan sus metas, sabiendo que uno termina siendo el promedio de las personas con las que más tiempo pasa. Automatización de procesos. El segundo principio es la automatización de procesos. La fuerza de voluntad es un recurso finito que se agota a lo largo del día. Por eso, los campeones minimizan el número de decisiones necesarias para las acciones importantes. Crean rutinas y listas de verificación que eliminan la fatiga de decisión. Tienen rutinas matutinas para ponerse en el estado mental adecuado, rutinas de trabajo para asegurar que lo importante se termine y rutinas nocturnas para recuperarse. Automatizan sus criterios, no deciden si van a entrenar según cómo se sientan, entrenan a la misma hora todos los días, punto. No deciden cuánto ahorrar según lo que sobre, automatizan una transferencia bancaria. En sus negocios, crean procesos estandarizados y marcos de trabajo que les permiten manejar situaciones recurrentes con eficiencia y consistencia. Optimización de los bucles de retroalimentación. El tercer principio es la optimización de los bucles de retroalimentación. Lo que se mide, mejora. Los campeones diseñan sistemas que les dan una respuesta clara e inmediata sobre su rendimiento. Rastrean indicadores predictivos, esfuerzo y consistencia, en lugar de solo indicadores de resultado, puntos o dinero. Sus sistemas de retroalimentación son objetivos, no subjetivos. No se basan en cómo creen que van, sino en datos específicos y medibles. Utilizan herramientas que registran su desempeño automáticamente para no poder engañarse a sí mismos.
Además, programan revisiones semanales, mensuales y trimestrales para analizar estos datos y actualizar sus sistemas, tratando su vida personal y profesional como un software que necesita mejoras constantes. Redundancia y resiliencia. El cuarto principio es la redundancia y la resiliencia. Los campeones saben que incluso el mejor sistema fallará ocasionalmente. Por eso, construyen sistemas de respaldo y protocolos de recuperación. La redundancia significa tener múltiples formas de lograr el mismo resultado. Si el gimnasio está cerrado, tienen una rutina para casa. Si falla una fuente de ingresos, tienen otras alternativas desarrolladas. La resiliencia implica diseñar sistemas que soporten el estrés sin romperse. Incluyen márgenes de maniobra y capacidad de reserva para manejar demandas inesperadas o contratiempos temporales sin descarrilar su progreso a largo plazo. Incluso ponen a prueba sus propios sistemas deliberadamente, aumentando la carga de trabajo o cambiando de entorno para ver dónde están los puntos débiles y reforzarlos antes de que ocurra una crisis real. Escalabilidad y evolución. Finalmente, el quinto principio es la escalabilidad y la evolución. Los sistemas de un campeón están diseñados para crecer junto con sus ambiciones. No se quedan estancados en procesos que funcionaban cuando eran principiantes. A medida que sus capacidades se expanden, sus sistemas se vuelven más sofisticados, permitiéndoles manejar una mayor complejidad sin aumentar su nivel de estrés. Al integrar estos principios, el éxito deja de ser un evento fortuito para convertirse en una consecuencia lógica. El campeón no tiene que intentar tener éxito cada mañana, simplemente tiene que entrar en el sistema que ha diseñado, sabiendo que éste lo llevará inevitablemente hacia su destino. La evolución y sinergia de los sistemas. Los campeones no se limitan a crear sistemas que funcionen para su situación actual, diseñan estructuras capaces de adaptarse a circunstancias cambiantes y a demandas cada vez mayores. La escalabilidad en el diseño de sistemas significa construir mecanismos que se vuelven más poderosos a medida que inviertes más recursos en ellos. Los ganadores crean sistemas de aprendizaje que se capitalizan con el tiempo, redes de contactos que aumentan su valor a medida que crecen y sistemas de habilidades que generan sinergias entre diferentes capacidades. La evolución implica construir sistemas que se mejoren a sí mismos. Los campeones integran protocolos de experimentación y optimización que prueban constantemente nuevos enfoques e incorporan las mejoras exitosas de forma automática. Entienden que el sistema que funcionó en una etapa de su desarrollo puede no ser el adecuado para la siguiente. Por eso, evalúan periódicamente si sus estructuras actuales siguen sirviendo a sus objetivos y no temen realizar cambios radicales cuando es necesario. El principio final del diseño es la integración y la sinergia. Un campeón no crea sistemas aislados para las diferentes áreas de su vida. Diseña un ecosistema integrado donde la mejora en un área apoya automáticamente el crecimiento en las demás. Su sistema de entrenamiento físico está diseñado para potenciar su rendimiento cognitivo, su sistema de trabajo está estructurado para reforzar sus valores personales, y su sistema de aprendizaje está configurado para acelerar su desarrollo profesional. Este enfoque integral crea un apalancamiento masivo. Cada mejora individual tiene efectos multiplicadores en múltiples dominios simultáneamente, maximizando el retorno de cada gramo de energía invertido. Capítulo 13. El acelerador de la ventaja compuesta. Mucha gente entiende la teoría del interés compuesto en las finanzas, pero ignora por completo cómo aplicar ese mismo principio a la ventaja competitiva. Los campeones no esperan a que sus ventajas se acumulen de forma natural con el paso de los años. Ellos diseñan aceleradores que hacen que ese crecimiento sea más rápido y agresivo. El apilamiento de habilidades, skill stacking. El primer acelerador es el apilamiento de habilidades. En lugar de intentar ser el número uno absoluto del mundo en una sola disciplina, lo cual es estadísticamente improbable, los campeones se vuelven excepcionales en varias habilidades complementarias que, al combinarse, crean un perfil único. Entienden que estar en el 10% superior en 3 habilidades distintas te hace mucho más valioso y difícil de reemplazar que estar en el 1% superior de una sola. El apilamiento de habilidades funciona porque las combinaciones únicas son casi imposibles de replicar.
Si eres el mejor programador de tu empresa, siempre habrá otra empresa que pueda contratar a alguien mejor. Pero si eres un programador que además domina el diseño y entiende profundamente el marketing, esa combinación te vuelve letal. Los campeones eligen su stack de habilidades de forma estratégica, priorizando aquellas que generan sinergia y que ganan valor con el tiempo, evitando las que tienden a volverse genéricas o automatizables. La clave aquí son las meta-habilidades, capacidades como el reconocimiento de patrones o el pensamiento sistémico, que aceleran el aprendizaje en cualquier otro campo. El compuesto de las relaciones. El segundo acelerador es el compuesto de las relaciones. Los campeones ven los vínculos humanos no como simples contactos para oportunidades inmediatas, sino como activos que crecen durante décadas. Invierten en personas que también están en ascenso, creando un valor mutuo donde todos se benefician del éxito del otro. Invertir en relaciones significa ayudar a otros a ganar de formas que también te favorezcan a ti. Saben que las conexiones más poderosas no se basan en la extracción, sino en el beneficio mutuo. A diferencia del interés compuesto financiero, el de las relaciones es exponencial. Cuando la confianza y el valor compartido alcanzan una masa crítica, una relación que tomó años cultivar puede abrir de repente una puerta increíblemente valiosa en el momento justo. Por eso, juegan el juego largo, manteniendo el contacto incluso cuando no hay una necesidad inmediata, sabiendo que las mejores oportunidades suelen venir de las fuentes menos esperadas. El apalancamiento del conocimiento. El tercer acelerador es el apalancamiento del conocimiento. Los ganadores no solo acumulan información, la organizan de tal manera que genera retornos exponenciales. Construyen sistemas personales de conocimiento que conectan cada pieza nueva con lo que ya saben, en lugar de tratar los datos como islas aisladas. Utilizan marcos mentales que les permiten integrar ideas complejas rápidamente. Además, transforman su aprendizaje en activos compartibles, escriben, enseñan o asesoran. Este proceso de enseñanza no solo crea flujos de valor adicionales, sino que los obliga a entender sus propios métodos a un nivel mucho más profundo. El apalancamiento más sofisticado ocurre cuando diseñas procesos para capturar ideas y refinar tu comprensión basándote en la retroalimentación del mundo real. Su conocimiento no solo se suma, sino que evoluciona y se vuelve más preciso con cada iteración. La construcción de plataformas y la innovación sistemática. El cuarto acelerador es la construcción de plataformas. Los campeones no solo crean valor individual, crean ecosistemas que permiten a otros generar valor, beneficiando a todos los participantes. Buscan crear efectos de red, donde cada nuevo usuario o miembro hace que la plataforma sea más valiosa para los que ya están. Esto puede ser una audiencia fiel, una comunidad sólida o una tecnología escalable. Construir una plataforma requiere pensar más allá del beneficio personal inmediato y entender cómo tu éxito puede catalizar el éxito de los demás. El quinto acelerador es la innovación sistemática. Los mejores no solo juegan mejor dentro del marco existente, crean marcos nuevos. Cuestionan las suposiciones que todos dan por sentadas y experimentan con enfoques contraintuitivos. Tienen sistemas para generar ideas de forma constante, en lugar de esperar a que llegue la inspiración. La innovación más potente es la creación de nuevas categorías. Es mejor ser el primero en un mercado nuevo que pelear por migajas en uno saturado. Finalmente, está el pensamiento multiplicativo. Los campeones buscan puntos de palanca donde una entrada pequeña genere una salida desproporcionada. Identifican cuellos de botella que, al ser eliminados, liberan mejoras masivas en todo el sistema. Saben reconocer cuándo un esfuerzo adicional producirá un resultado lineal y cuándo puede disparar un resultado exponencial, posicionándose siempre donde la curva de crecimiento es más pronunciada. Capítulo 14. Guerra mental y dominio psicológico. La competencia es, en última instancia, un juego mental. Las habilidades físicas y técnicas son el requisito mínimo, pero cuando los rivales están igualados, el ganador se decide por quién tiene el juego mental superior. Los campeones desarrollan ventajas psicológicas que son invisibles para sus oponentes, pero decisivas para el resultado final. La confianza inquebrantable. El primer arma en esta guerra es una confianza inquebrantable.
No se trata de arrogancia o falsa valentía, sino de una seguridad genuina basada en una preparación superior y ventajas sistémicas comprobadas. Los campeones construyen confianza a través de la competencia real, no mediante trucos motivacionales. Saben lo que pueden hacer porque lo han hecho repetidamente bajo condiciones extremas. Esta confianza se convierte en un arma porque afecta la percepción del oponente. Cuando un rival siente que tienes la certeza absoluta de que vas a ganar, se plantan semillas de duda en su mente. Empieza a cuestionar su propia estrategia y se vuelve más reactivo y menos creativo. El campeón sabe que la duda es tan contagiosa como la seguridad, por lo que mantiene su compostura incluso cuando las cosas fallan, evitando dar a su oponente cualquier ráfaga de energía o esperanza. Maestría en la regulación emocional. Mientras sus competidores son esclavos de sus emociones, los campeones las usan estratégicamente. Entienden que las emociones son herramientas que pueden afilarse y manejarse con precisión. La maestría emocional significa tener la capacidad de acceder al estado mental necesario en cada momento, intensidad para superar la fatiga, calma para ejecutar técnicas precisas o agresividad para ser asertivo. También usan la emoción como un arma competitiva. Permanecen estables cuando el oponente intenta provocarlos y usan las reacciones emocionales del rival como información sobre su estado mental. Los más sofisticados aprenden incluso a disparar respuestas emocionales en sus competidores que los lleven a cometer errores estratégicos. Pueden usar la paciencia para frustrar a un rival impaciente o tácticas agresivas para forzar a un oponente precavido a sobreactuar. El control de la atención. En un mundo saturado de distracciones, la capacidad de mantener el foco total en lo que realmente importa es una ventaja devastadora. Los campeones desarrollan un enfoque similar al de un láser, ignorando lo irrelevante y dirigiendo todos sus recursos mentales hacia el rendimiento óptimo. El control de la atención comienza con la claridad absoluta sobre qué merece tu energía y qué no. Los campeones poseen filtros mentales que descartan automáticamente el ruido externo y las distracciones internas. No se pierden en el «¿qué dirán?», ni en las consecuencias futuras, están totalmente presentes en la tarea actual. Esta capacidad de atención plena les permite detectar oportunidades que otros pasan por alto y mantener una calidad de ejecución constante, incluso cuando el entorno es caótico. Al final, el dominio psicológico no se trata de vencer al otro mediante la fuerza bruta, sino de ganar la batalla en el espacio mental antes de que se dispare el primer tiro. Es entender que si controlas tu mente, controlas el ritmo del juego, y si controlas el ritmo del juego, el resultado es solo cuestión de tiempo. El control de la narrativa y la impredictibilidad estratégica. La cuarta arma en la guerra mental es el control de la narrativa. Los campeones entienden que la historia que se cuenta sobre una competición afecta la psicología de todos los involucrados, incluida la propia. No dejan la interpretación de los hechos al azar, asumen la responsabilidad activa de moldear el relato para generar ventajas psicológicas. Controlar la narrativa significa encuadrar la competición en términos que favorezcan tus fortalezas y minimicen tus debilidades. Si un campeón sabe que ha entrenado más que nadie, enmarcará el duelo como una prueba de preparación contra talento natural. Si tiene más años en el campo, lo presentará como una batalla de experiencia contra juventud. Estas narrativas se convierten en profecías autocumplidas. Cuando el entorno cree en una historia sobre cómo se desarrollarán los eventos, las personas empiezan a actuar inconscientemente para que esa historia se haga realidad. Los más sofisticados crean incluso múltiples relatos plausibles, todos favorables a su posición, de modo que, sin importar lo que ocurra, siempre mantienen la superioridad psicológica. La quinta arma es la impredictibilidad estratégica. Si bien la consistencia es vital para el desarrollo de habilidades, la impredictibilidad es crucial para la ventaja competitiva. Un campeón desarrolla la capacidad de variar su enfoque para mantener a los oponentes fuera de equilibrio sin comprometer su propio rendimiento. Esto significa tener múltiples caminos para alcanzar el mismo objetivo, lo que hace que sea imposible defenderse contra ellos de forma sencilla.
Utilizan la incertidumbre para desgastar mentalmente al rival. Cuando un oponente no puede predecir tu siguiente movimiento, gasta una energía preciosa intentando adivinar tu estrategia en lugar de ejecutar la suya. Finalmente, el arma definitiva es la asimetría de inteligencia. Los campeones saben más sobre sus oponentes de lo que estos saben sobre ellos. Recopilan información sobre debilidades, patrones de decisión y disparadores psicológicos. Estudian cómo responde el rival bajo presión y qué tácticas rompen su ritmo. Al mismo tiempo, practican una seguridad de información feroz, varían sus rutinas y, a veces, crean impresiones falsas sobre sus capacidades para despistar. Esta asimetría les permite golpear con precisión quirúrgica donde el oponente es más vulnerable. Capítulo 15. Volverse imparable. Todo lo que hemos recorrido en esta guía converge en un único objetivo: volverte imparable. No se trata de ser invencible o perfecto, ni de ser inmune a los golpes. Se trata de desarrollar una cualidad que te permita seguir avanzando sin importar los obstáculos, la oposición o los fracasos temporales. Integración de la identidad y creación de valor. El primer elemento para ser imparable es la integración de la identidad. Los campeones no hacen cosas de ganadores, son ganadores a nivel de identidad. Su búsqueda de la excelencia no es una actividad que realizan de 9 a 5, es quienes son. Esta alineación elimina la fricción psicológica entre lo que quieres ser y cómo te comportas realmente. Cuando tu identidad y tus acciones son una sola cosa, dejas de luchar contra ti mismo y toda tu energía se dirige hacia los desafíos externos. Entienden que la identidad es maleable y la diseñan conscientemente, reemplazando creencias limitantes por identidades empoderadoras que sostengan sus más altas aspiraciones. El segundo elemento es la creación sistemática de valor. El éxito sostenible requiere generar valor para los demás, no solo extraerlo para uno mismo. Te vuelves imparable cuando otras personas se vuelven interesadas en tu éxito. Los campeones construyen sus logros sobre una base de contribución genuina. Al ayudar a otros a ganar de formas que también los ayuden a ellos, transforman a competidores potenciales en aliados. Saben que el valor se capitaliza, cada problema resuelto y cada persona ayudada es una fuente de futuras oportunidades, alianzas y reputación. Adaptación antifrágil y aprendizaje exponencial. El tercer elemento es la adaptación antifrágil. Los campeones no solo sobreviven a los desafíos, los usan como combustible para fortalecerse. Extraen ventaja de la adversidad y oportunidad de los obstáculos. Construyen sistemas con redundancia y opcionalidad que les permiten seguir operando cuando el plan original se vuelve imposible. Incluso se someten a pruebas de estrés voluntarias para expandir su capacidad de manejar lo inesperado. El cuarto elemento es el aprendizaje exponencial. No se limitan a acumular experiencia, desarrollan metacapacidades para aprender cada vez más rápido. Utilizan el reconocimiento de patrones para extraer lecciones de nuevas experiencias en tiempo récord. Construyen marcos mentales que organizan la información y la conectan con lo que ya saben, procesando la retroalimentación casi en tiempo real. Lo más avanzado es aprender de las experiencias ajenas, estudiando éxitos y fracasos en campos adyacentes para aplicar esos principios a su propio dominio. Mantenimiento del impulso compuesto y conciencia de legado. El quinto elemento es el mantenimiento del impulso compuesto. Arrancar y detenerse requiere mucha más energía que mantener un movimiento constante. Los campeones tienen sistemas que los mantienen avanzando incluso cuando la motivación es baja o el progreso parece invisible. Saben que es más fácil mantener un impulso mínimo vital que reconstruirlo desde cero. Diseñan sus vidas para que el ganar sea un ciclo que se refuerza a sí mismo, cada victoria genera la energía necesaria para la siguiente. El elemento final es la conciencia de legado. El verdadero éxito trasciende el logro personal. Los campeones son imparables porque están impulsados por propósitos más grandes que ellos mismos. Pensar en cómo sus esfuerzos contribuyen a su campo, a su comunidad o a las generaciones futuras les otorga una motivación que supera cualquier dificultad personal. Cuando trabajas para algo que perdurará después de ti, los contratiempos temporales pierden su peso y tu capacidad de esfuerzo persistente se vuelve infinita.
Entienden que el legado se construye a través de las personas que influyes y desarrollas, el legado definitivo es crear a otros campeones. Conclusión, el marco está completo. Al integrar todos estos elementos, alineación de identidad, creación de valor, adaptación antifrágil, aprendizaje exponencial, mantenimiento del impulso y conciencia de legado, te conviertes en una fuerza imparable. No porque el camino sea fácil, sino porque has desarrollado la capacidad sistemática de convertir cada piedra del camino en un peldaño hacia la cima. Así es como se forjan los campeones. Así es como las personas ordinarias se transforman en ejecutores extraordinarios. Así es como ganas en todo lo que te propones. El marco de trabajo está completo. El conocimiento ahora es tuyo. La pregunta no es si el sistema funciona, sino si estás dispuesto a convertirte en el sistema. Es hora de ejecutar, es hora de dominar, es hora de ser imparable.